Una transformación lineal, como lo es PCA, como lo son muchas transformaciones, en muchos casos se puede ver de la siguiente manera. Supongamos que tenemos nuestros datos originales, por ejemplo tenemos 500 datos por 7 columnas, ¿no? Nuestra matriz de 500 filas por 7 columnas, ¿sí? Y esto se puede expresar como una descomposición en un producto de matrices. Ese producto de matrices pues puede ser una matriz que contenga todos mis datos transformados, ¿sí? Tenemos 500 datos por 3 números que me describen cada dato, multiplicada por una matriz de transformación. Que fijaos que para que esto es la multiplicación de matrices, ¿no? Fijaos que para que las dimensiones cuadren, esto debería ser una matriz de ¿cuánto? De 3 por 7, ¿no? Las dimensiones internas tienen que ser la misma y me quedan las dimensiones externas en la multiplicación. Entonces, de hecho, PCA, en el fondo, me ofrece, una vez cuando yo digo yo quiero 3 componentes, me ofrece, como resultado, me da una matriz de descomposición. Y fijaos que aquí yo tengo los datos transformados en 3 columnas, ¿no? Es decir, dado X, PCA o estos métodos de reducción de la dimensionalidad basado en lineales, ¿no? Basado en multiplicación de matrices, lo que hace es hallar esta descomposición, es decir, dividir a X en 2 matrices que tengan esta propiedad, ¿sí? O por lo menos que sea suficientemente igual, ¿sí? Porque como estoy perdiendo información, es probable que la multiplicación no me lo reconstruya exactamente igual, como vimos al final del apartado anterior. Bueno, en realidad, si nosotros ponemos que el número de componentes sea el mismo que el número de columnas, entonces esto sí va a ser exactamente igual, ¿sí? Si no, pues esto va a ser aproximadamente igual, ¿no? Y nos interesa que sea lo más igual posible. Pero entonces, fijaos que esta matriz, bueno, vuelvo a poner aquí los tamaños, la puedo interpretar como la representación de mis 500 datos en el nuevo espacio de dimensiones, y esta matriz, fijaos que son como los 3 componentes, ¿no? Es una matriz que va a tener 3 filas, vamos a ponerlo bien, 3 filas y 7 columnas, ¿sí? Cada una de estas filas va a ser lo que llamamos un componente. Y fijaos que como cada una de estas filas tiene 7 columnas, ¿sí? Cada una de estas filas tiene 7 columnas, este componente lo vamos a poder interpretar en el espacio de datos original. Esto que parece un poco abstracto ahora, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Y este es un concepto muy importante. Entonces, vamos a plantear el ejemplo. Esto está en el siguiente notebook, en el 3. Bueno, vamos a abrirlo, por supuesto, en el Colab. Este es el anterior. Listo, lo abrimos aquí en el Colab. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio de reducción de la dimensionalidad con los datos de este dataset que es MNIST. MNIST es un dataset de clasificación, por tanto es un dataset para tareas de aprendizaje supervisado, pero vamos a hacer un preprocesamiento a los datos de entrada antes de hacer la clasificación y vamos a ver el efecto que eso tiene. Bueno, MNIST es el dataset que tiene, bueno, aquí tenemos 1500 imágenes que en realidad son de 28 por 28, ¿no? Pero nos vienen todas así linearizadas en un vector de 784. Fijaos aquí, a ver, vamos para que lo veáis. The shape es el que tenemos aquí arriba, pero si ponemos cualquiera, el primer D, pues es un vector de 784 numeritos, ¿sí? Que el 0 implica el negro y el otro son los valores de luminosidad, ¿no? En realidad, si lo reformamos en una matriz cuadrada de 28 por 28, 28 por 28 es 784, tenemos una matriz en la cual la primera fila es la primera fila de la imagen,
la segunda fila es la segunda fila de la imagen, etc., ¿no? Entonces, si hacemos el reshape de cualquier número, aquí estamos cogiendo el 9, el 9, es decir, la imagen número 9 o la 10, que tiene el número 9, esto es lo que vemos, ¿no? Si vemos el de 9, pues vemos que, en fin, esto empieza a tener valores pues a partir de una cierta fila, y fijaos que vemos aquí en la misma fila vemos valores, y de vez en cuando vemos valores, vemos ceros y vemos valores, seguramente, pues bueno, quizá esto que hay valores está en negro y luego los valores, ¿no? Bueno, habría que verlo así un poquito más en detalle. Y como hemos cogido la clase, como le hemos llamado a la clase C, bueno, hemos usado unos nombres un poco extraños, pero bueno, y fijaos que la etiqueta de C es... ¿Dónde está? Vamos a quitar esta, que es como grande. Y la etiqueta de C es el número 3, ¿no? De hecho, pd series C value counts me dice cuántos hay de cada uno. Entonces fijaos que tengo las 10 clases y esto es el número de imágenes de cada una de las clases, ¿no? Bueno, esto es un poquito para que veáis, esto es simplemente una selección para que veáis la variedad del dataset. Y vamos a hacer Principal Component Analysis, tal cual, según sale de la librería, vamos a decidir que vamos a representar una imagen por un vector de 784, en realidad lo reformamos de 28 por 28, en este caso para mirarlo, para ver qué numerito es, pero lo vamos a transformar en algo de 10 componentes, es decir, es una reducción muy bestia, ¿no? De 784 a 10 componentes, ¿sí? Entonces es tan fácil como hacer esto, PCA, 10 componentes. Bueno, y en este caso, para este tipo de métodos de transformación, normalmente uno haría el fit y luego el transform, pero bueno, hay un método que también lo hago todo a la vez, fit transform, ¿no? Y al final, perfecto, los transformados me quedan una matriz de 1500, que son las imágenes que tenía, pero ahora de 10 componentes, ¿sí? Listo. Bueno, aquí ya le he llamado bien, ¿no? X e Y, antes le llamaba D y C, aquí ya le he llamado bien. X e Y, y bueno, esto es lo mismo que hice antes, ¿no? De los únicos, en fin. Bueno, en este caso usando unique. Bueno, y ahora vamos a hacer dos cosas. Vamos a entrenar un modelo con los datos originales y ver qué desempeño tenemos, y vamos a entrenar un modelo con los datos transformados y a ver qué desempeños tenemos, ¿no? Entonces, fijaos, ¿qué es lo que hago aquí? Voy a asumir un test size o validation size, y aquí os remito a los vídeos del módulo pasado un poquito para tener un poco más de claridad sobre la interpretabilidad de estos términos. Pero bueno, tengo una validación de un 30% y quiero partir este X e Y, que son los datos originales, en 70% para entrenar y un 30% para validar, ¿no? Perfecto, tengo aquí 1050 datos para entrenar, 450 para probar, con todas las columnas y las etiquetas de entrenamiento y de test y para prueba, ¿no? Un clasificador gaussiano normal y corriente. Fijaos, bueno, vamos a hacer esto. Y en este caso, fijaos, cada vez que hago esto tengo una partición distinta, ¿no? Pero bueno, en este caso estoy haciendo como un split de bootstrapping, solamente uno, ¿no? Y este es el score en entrenamiento y este es el score en test, ¿no? Listo. Yo podría hacer esto con los datos transformados, ¿no? Con XP. Entonces yo podría hacer esto tal cual, yo lo podría hacer con XP y vamos a llamarlo distinto, XP. Bueno, los I son los mismos, pero bueno, vamos a llamarlos P porque va a hacer un split distinto que antes por no confundirlo. Y es el X original, el XP original, no, perdón, el XP que tiene 2 columnas, que tiene 10 columnas, y este, ¿no? Entonces vamos a pintar las formas de las cosas para asegurarnos que están bien. Shape y ptr shape y pts shape, ¿no? Listo. Tengo un split, son distintos, primero porque son 10 columnas y aquí son 784, y segundo porque también el split, cada vez que se hace el split es una selección aleatoria, ¿no? Pero bien, tengo 1050 datos con 10 columnas para entrenamiento y 450 para probar. Y yo puedo volver a hacer esto.
pero con los datos ahora de entrenamiento, ¿no? Con los datos transformados. Entonces sería P, 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 y esto sería P y P. Creo que está bien, ¿verdad? Y fijaos que el rendimiento en test ha mejorado significativamente, ¿no? Por supuesto, esto habría que hacerlo con validación cruzada, de manera apropiada, con una robustez mínima, etcétera, ¿no? Pero fijaos, aquí cada vez que ejecuto esta celda se hace el split, o sea, como que a mano lo estoy haciendo varias veces, pero en general se ve que el desempeño es alrededor del 75% y es como estable, que es mucho más de lo que teníamos aquí del 63%. Listo. Bueno, hagamos ahora el experimento con un montón de componentes. Si yo hubiera hecho esto con... vamos a ponerlo acá abajo también. Si yo hubiera hecho esto con menos componentes, ¿cómo hubiera salido? Muy bestia, me quedo solamente con 2 componentes. Pues ahí he perdido demasiada información, ¿no? Si lo hubiera hecho con 600 componentes, con casi todos, pues casi es hasta peor que con esto, ¿no? Entonces, dependiendo del número de componentes, esto me va a funcionar mejor o peor. Pero aquí lo importante sobre todo es que veáis que estoy enlazando una operación no supervisada de preprocesado, reducción de la dimensionalidad, junto con una operación con lo que voy a hacer yo con esos datos preprocesados, que en este caso va a ser una tarea supervisada, donde ya voy a usar las is, que son las salidas esperadas, ¿no? Hasta que yo no tengo la medida final de lo que voy a hacer con mis datos una vez le aplico el método no supervisado, en realidad tampoco tengo una noción muy clara de la utilidad o la parametrización del método no supervisado. Entonces, fijaos, hacemos aquí un pequeño bucle, vamos a considerar todos estos componentes, entre 100 y 200, vamos a considerar todos los componentes, 11, 12, 13, hasta 200, ¿no? Y para cada uno de los componentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenar un PCA, lo vamos a entrenar con los datos de entrenamiento, que ya solo es XTR, no es ITR. Una vez entrenado con los datos de entrenamiento, transformamos los datos de entrenamiento, transformamos los datos de test, pero ojo que este PCA ha sido calibrado solo con los de entrenamiento, y luego, una vez que tenemos esto, los datos transformados, vamos a el estimador que tenga, a ver cómo lo he llamado aquí arriba, de T, el estimador que tenga, lo voy a entrenar con los datos de entrenamiento transformados, los I son los mismos, y luego voy a sacar las predicciones en entrenamiento y en test, y esto, fijaos, bueno, lo hago a mano, esto es el porcentaje de acierto, ¿no? La media de los trues y false de si son iguales o no, ¿no? Esto es el porcentaje de acierto, y voy a guardar el porcentaje de acierto en train y el porcentaje de acierto del test. Y esto lo voy a hacer para todos los componentes, todos los posibles componentes. Es un dataset muy pequeño, con lo cual yo puedo hacer esta exploración así tan grande con tantos PCAs, ¿eh? Normalmente a lo mejor yo haría muchos menos PCAs, no haría tantos. Listo. Bueno, son de 10 a 200, pero de 5 en 5, ¿no? Es este range. Por eso no han salido tantos. Sí, que esto es lo que uno normalmente haría, no haría todos, porque a veces la diferencia con un dataset de tantas dimensiones, de 784, la diferencia de una reducción a 20 y a 21 seguramente no sea tan relevante, y entonces, bueno, lo hago de 5 en 5, ¿no? Esto lo podéis hacer si desplegáis, si convertís esto en una lista. Esto se puede hacer de muchas maneras, el range, ¿no? 10, 205, pues estos son los números de componentes que vamos a probar, ¿no? Listo, y los hemos probado. En una lista guardamos los promedios de test, de train, o sea, los promedios de acierto en train y los promedios de acierto en test, 2 listitas, y simplemente lo que hacemos es pintarlas. Entonces, ¿qué tengo? El desempeño en entrenamiento y el desempeño en test, ¿sí? En entrenamiento acabo teniendo overfitting, pero fijaos que a partir de, no sé, a partir de 40 más o menos componentes, ya hasta se me degrada, ¿no? Se me degrada demasiado, ¿no? Desde hasta 200, hasta 40 componentes, pierdo demasiada información. Desde 40 componentes aproximadamente,
no elimino el ruido, me está afectando, no elimino el suficiente ruido, ¿no? Me está afectando a la clasificación. Bien, cogemos cuál es el que mejor dio, bueno, 35, el que está por acá, y entonces hacemos la clasificación en el nuevo espacio y tenemos un rendimiento de un 80 y tantos % que debe de coincidir con lo que hay acá. Listo. Entonces, esta es la manera en la cual uno usa este tipo de técnicas como preprocesamiento. Pero insisto, tiene que ir siempre con algo que hago detrás, con el resultado de mi método de aprendizaje no supervisado, ¿no? En este caso es una clasificación. Bien, una última cosa, fijaos la sutileza aquí, el PCA, tanto el PCA se entrena con los datos de entrenamiento, no con todos los datos, y el fit del problema, de la tarea de clasificación que hago después, se hace igual con los datos de entrenamiento transformados, ¿no? Bueno, esto yo siempre que quiera hacer un preprocesamiento lo voy a tener que hacer así. Entonces, scikit-learn ofrece una facilidad que se llama pipelines, en la cual yo puedo decir, oye, yo quiero un pipeline en el cual primero tengo un PCA y luego tengo un clasificador. Esto es el nombre que yo le doy y este es el objeto, ¿no? Entonces fijaos que es muy sencillo de usar. Esto es como la cadena de cosas que van a operar en mis datos, una transformación y una clasificación, y cuando yo le hago el fit al pipeline, él por dentro hace lo que hemos hecho antes, hace el fit con los de entrenamiento en el primer módulo y luego transforma y con el resultado de transformación en entrenamiento hace el segundo módulo, etcétera, ¿no? Y esto funciona pues como lo hemos hecho anteriormente. Y esto está muy bien porque entonces yo puedo usar el resto de la maquinaria que tiene scikit-learn para, por ejemplo, hacer cross-validation directamente con este objeto, ¿no? Si no, yo tendría que hacerlo uno a uno con el bucle que hice anteriormente. Entonces, este pipeline es algo que es bastante potente porque fíjate que este cross-val le da igual si este estimador es un random forest, un pipeline o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues podemos tener estas estimaciones ya un poquito más robustas con validación según, este es un cross-validation de 5 folds, ¿no? El que tiene por defecto. Bueno, el que yo le pongo acá. Entonces es un 84% más menos tal desviación estándar en el desempeño en test.